Mural 10. Arte y cultura entre la luz y la sombra. La arquitectura porfirista mezcló la esencia española colonial original con los nuevos estilos franceses y alemanes, debido a los movimientos migratorios, creando casas consistoriales siendo pocas las de 2 pisos, como esta, mandada a hacer por la familia Sousa con arquitectos españoles traídos de la Ciudad de México. Sin embargo, en 1920 un temblor sacudió varias casas, incluyendo esta, dejándola de un solo piso en su restauración. Con el crecimiento arquitectónico, venía el cultural, lo que impulsó a don Prudencio Solleiro, procedente de Vigo, Galicia, España, activo hijo adoptivo huatusqueño, quien fuera también alcalde, quiso construir una copia fiel de un teatro de su tierra natal en esta ciudad con el apoyo de don José Fernández, también español amigo de Porfirio Díaz, quien lo invitó a vivir en Michoacán o Veracruz, decidiéndose por Veracruz y esta tierra. Su apoyo consistió en un préstamo, hipotecándole don Prudencio su hacienda, La Cuchilla, para construir su teatro, pero poco antes de terminar la construcción, se quedó sin recursos, perdiendo su hacienda, por lo que el teatro se vende a don Carlos A. Hernández, quien lo termina de construir e inaugura en 1890. Lamentablemente don Prudencio muere y no alcanza a ver su teatro terminado. Gracias a la bonanza del café las novedades no se hacen esperar, llegando las primeras proyecciones del cine al teatro en 1905, trayendo 2 proyectores de alta gama marca AGFA, dando vida a la fotografía en movimiento, ofreciendo cine mudo en blanco y negro. Se cuenta que varios personajes narraban de viva voz desde atrás de las gradas y entre ellos el peculiar Tío Berrinches, que, por ahí de 1930, gritaba con simpatía las proyecciones. El Teatro Solleiro también cobijó obras teatrales, operetas, zarzuelas y conciertos, que entretenían principalmente a la alta sociedad, la cual asistía con sus mejores galas. También se presentaron importantes compañías de teatro como las de Roberto Soto, Joaquín Pardavé, Rosete Aranda y grandes personalidades del espectáculo como Capulina, Luis Aguilar, Mario Talavera, Santella Priori, gran violinista, Tata Nacho, el tenor Sigaldi con la gran Chalía, entre otros. Dentro de los grandes exponentes huatusqueños resaltan las sopranos María Manrique Sousa de la Fraga y Rosario de la Fraga Manrique, hija de María, destacando esta última en foros nacionales e internacionales, como estrella mexicana del bel canto, bautizando a María como el Ruiseñor, siendo una luz huatusqueña en el esplendoroso siglo XIX. Entre ópera, baile, teatro y cine se engalanaba nuestro teatro, hasta llegar la revolución y a pesar del movimiento político y de la mortandad que se vivía el teatro no dejó de funcionar. Sin embargo, los efectos de la pelea y cambios sociales deterioraron el inmueble, llevándose entre los daños también la cultura intelectual y para darle uso, se realizaron peleas de gallos, box, luchas, etc., que poco a poco fueron disminuyendo, por las condiciones de deterioro, por lo cual el gobernador del estado decidió clausurarlo en 1959, ejecutando la orden, el presidente municipal, el doctor Luis Vega y Gómez. Dando a conocer la noticia, el señor Leopoldo Rebolledo Pérez, periodista y escritor que, por medio de una esquela, que decía, hoy, a las 10 horas y ante la criminal indiferencia de los huatusqueños, dejó de existir el viejo Teatro Solleiro. La señora María Luisa Hernández de Torielama, heredera de don Carlos A. Hernández, le vendió el teatro a la señorita Esperanza Martínez Ruiz de Coatepec, que al poco tiempo quiso hacerlo bodega de café. Sin embargo, la sociedad se opuso y al no poder usarlo ni remodelarlo, terminó por donarlo al municipio y un grupo creó la sociedad Esperanza Martínez, para tratar de salvarlo en 1962. Sin embargo, en los primeros trabajos se desplomó todo el techo. Posteriormente se hicieron trabajos y gestiones, pero no alcanzó a restaurarse, sino hasta 1999, en la administración de Enrique Cosme Crivelli Murillo y el gran apoyo de un grupo, que con eventos, presentaciones y mano de obra se logró volver a poner en pie. Sobre el teatro y el terruño escribió bellamente la poetisa Enriqueta Seara, hija de Huatusco de gran sensibilidad y heredera del recordado Ismael Seara, siendo ella quien recopilara los textos y gestionara para la realización de la gran obra sobre Huatusco, que escribió su padre. Enriqueta fundó revistas y periódicos y colaboró en las revistas El Teponaztli de Huatusco, El Amigo de la Verdad, La Patria, El Arte del Estado de Veracruz,
Excelsior de Orizaba, El dictamen de Veracruz, etc. Y entre sus obras destaca Del solar huatusqueño, donde describe con maestría poética la cotidianidad huatusqueña, de su arquitectura, costumbres, gente y su rica gastronomía, como el tl atonile, de origen precortesiano, guiso que la madre del novio, en un casamiento, ofrecía luego del ritual de vestimentas y se acompañaba de unos tamales boludos, cubiertos de hoja de cosamalo y frijoles negros. También se acostumbraba comer una palmilla llamada tepejilote y entre flores, comían la flor de izote, choya, o los gasparitos con salsa de chiles de comapa. Y entre sus platillos excéntricos, reinan las chicatanas, que en temporada de lluvias de junio, salen de sus nidos por las noches, a veces coincidiendo con el 13 de junio, día de San Antonio, siendo un manjar para unos y no tanto para otros, por su sabor peculiar, ya sea en salsa o doraditas, siendo muy codiciadas por su sabor y alto índice proteico, lo que las hace un manjar y por lo cual a los huatusqueños, también se les llama chicataneros. Con los rezagos de la Revolución y entre los temblores de 1920 y 1937, gran parte del centro se dañó y algunos cambiaron totalmente su fachada, como la casa de los Sousa, siendo remodelada y dejada de un solo piso, agregándole dos esculturas llamados atlantes, coloquialmente conocidos también como los viejos o los miones. Dicha casa fue adquirida por la familia Castillo y con el paso del tiempo, fue quedando como el actual Banamex. Entre los colosos que perduran al paso del tiempo, se encuentra este chalet, único en su estructura afrancesada, también construido en 1910, siendo sus propietarios originales don Benjamín Avendaño González y doña Julia Hernández Rosero, manteniéndose de uso doméstico casi en su totalidad de vida hasta el momento. Otro gran coloso pero del arte, fue el gran Chango Cabral, Ernesto García Cabral, hijo predilecto de Huatusco, que desde niño dibujaba en la arena y de grande dibujó sobre el mundo, niño inquieto y talentoso que al parecer no servía para el campo, pero sí para plasmarlo. Fue becado por el gobernador don Teodoro A. Dehesa, para estudiar en San Carlos, resaltando de inmediato y obteniendo puestos como caricaturista en El Ahuizote, Multicolor, La Tarántula y Frivolidades, destacando por su genialidad y fino humor, lo que le valió ser becado por Madero. Para alejarse de la mirilla de su lápiz, mandándolo a París, donde absorbió las influencias gráficas francesas, colaborando en La Veille Parisienne, La Rayer, La Bayonette. Posteriormente, debido a su picaresca personalidad y talento, es enviado a Argentina como agregado cultural, siendo uno de los causantes de traer el tango a México. Regresa a su país, colaborando con las mejores editoriales como Excelsior, Novedades y Revista de Revistas entre otras, volviendo a su terruño eventualmente, siendo él el gestor principal para la realización de la carretera Fortín-Huatusco, que trajo grandes beneficios y en una de esas visitas, trajo a grandes amigos como Agustín Lara, Cantinflas, Pedro Vargas y algunos más, siempre presumiendo a su Huatusco. El café como parte fundamental, se concentraba en grandes compras y el grano se transportaba originalmente, en bestias de carga hasta Coscomatepec, para ser embarcado en tres rumbo a Veracruz, impulsando la comercialización del fruto, transportando miles de costales, siendo el señor Sanfilippo uno de los representantes de Huatusco, exportando café de varios beneficios durante el porfiriato y que también trabajaban la panela, el azúcar y el aguardiente. El tipo de café que se exportaba era en su mayoría criollo o nacional, cortado fundamentalmente al inicio por mujeres y niños, trabajándolo al principio, con morteado y un petate al sol para secarlo. Posteriormente se hicieron grandes asoleaderos para voltear el café y se empezaron a usar máquinas despulpadoras, a mediados del siglo XIX, construidas en Coatepec, para satisfacer la demanda internacional. Esta casa del señor Sanfilippo fue casa comercial, después casa de salud, cobijando a niños enfermos en épocas de la Revolución, pasando de manos hasta llegar a la señora Benita Vega, viuda de Márquez Landa, quien por amor al pueblo y a la educación, la dona para Escuela de Artes y Oficios, pasando por ella también grupos religiosos, la escuela, la Corregidora de Querétaro, y el Colegio México, siendo durante el siglo XIX una casa ante todo de educación. Actualmente en el siglo XXI sigue su vocación docente siendo el Centro Juan Pablo II. Dirigido por un equipo de canadienses de la congregación de La Menes. Huatusco no solo exportaba café, sino también grandes artistas como Eugenio Luna Loyo,
Viniendo de familia de comerciantes, tuvo que trabajar desde muy joven, apoyando en el puesto del mercado a sus padres. Estudió en la Corregidora de Querétaro y en la Miguel Sánchez Oropesa, y en búsqueda de sus aspiraciones, viaja a Ciudad de México a estudiar contabilidad, usando su profesión para sobrevivir y su vocación por el arte para vivir. Concursa en convocatorias de dibujo y se abre paso por sí mismo para estudiar en San Carlos, La Esmeralda y la Escuela de Diseño. Participando en exposiciones colectivas, hasta lograr su primera exposición internacional en Francia, posteriormente visitó varios países, siendo su obra reconocida por lo que en Córdoba decidieron ponerle su nombre a una sala de su casa de cultura. A la par de la pintura merodea en la actuación y empieza a dirigir teatro en Huatusco, logrando también el reconocimiento, presentándose en el Solleiro y montando varias obras, logrando fama nacional. En el 2014, el Ayuntamiento y la Casa de Cultura de Huatusco deciden darle su nombre a la sala de exposiciones del Teatro Solleiro. Contemporáneo de Luna tenemos al gran acuarelista Alberto Sedas, Memoche, que nace en Huatusco y en 1950 se inscribe en la Ciudad de México en La Esmeralda, costeándose sus estudios trabajando de lavaplatos, mesero y demás, regresando al terruño huatusqueño para montar su primera exposición en 1962. Posteriormente expuso en diversos países, siempre con ideas izquierdistas y con gran personalidad, sorteó grandes inclemencias sin dejar de pintar las calles de Huatusco y paisajes del mundo, incursionando también en la escritura creando la obra Las cosas pensadas y otras dejadas, publicada en 1985. Ante el deterioro del Teatro Solleiro, las proyecciones cesaron y buscaron un nuevo lugar temporal, en un garaje de una casa del centro frente al Chalet Landa y es llamado Cinema Huatusco, en 1959, mientras se planeaba la construcción definitiva del cine. En esta casa las condiciones eran muy austeras y con el techo de lámina, se concentraba mucho el calor y los operadores tenían que proyectar sin camisa y en las salas se usaban sillas plegables. Aún así la gente iba al cine a pasar un buen rato. En la polaridad cultural eurocentrista, Huatusco guarda en sus raíces el folclore popular, que deriva de un sincretismo, donde el pueblo festeja a sus santos, llenando las calles de colores, comida, música, toritos de fuego, piñatas, pirotecnia, dulces tradicionales, café de olla y ponche, que desde 1940, debido a la construcción de la parroquia de San Antonio, el padre Trejo inventa las fiestas para recaudar recursos, siendo del 1 al 12 de diciembre para conmemorar el fervor hacia la Virgen de Guadalupe. Haciéndose una fiesta por día en cada barrio, donde encabezan algunas capillas como la del Tepeyac, muy peculiar en su estilo neoclásico, construida bajo el encargo de Clotilde Álvarez Corona, donándola posteriormente a la ciudad y sirviendo de cuartel y fortificación en la Revolución. Quedó abandonada igual que otros templos y hasta 1940 se reactivó por los festejos de los barrios, siendo una de las más populares, organizada en sus inicios por los vecinos Ramón Tontle y Joaquín Hernández. Asimismo, derivado de las mezclas de razas desde los orígenes, fueron quedando diversas danzas, que narran episodios de la cotidianidad entre indios y europeos, siendo los de origen totonaco los más populares de la región, formando un grupo de 30 vasallos y que el propósito de su baile es cumplir una manda en agradecimiento por algún milagro solicitado. Estos grupos asisten a varias fiestas patronales, pero la más importante para ellos es la del 13 de junio, día del santo patrono de Huatusco. Entre los templos y festividades de barrios, la Iglesia de la Trinidad tiene su lugar en la historia, pues desde 1864 abre sus puertas gracias al peculio del sacerdote huatusqueño don Juan P. Rivera, dando servicio a una comunidad en crecimiento y que sobrevive a la revolución y a la persecución religiosa, presenciando enfrentamientos en 1931, con varios asesinatos entre la Grey Católica y el Sindicato de Panaderos. Al igual que los demás templos, también estuvo en ruinas y gracias a la gestión del huatusqueño Nicanor Vega Bonilla, se logró asignar una partida económica para su restauración. Los festejos de diciembre en las fiestas de barrios se culminan en la subida al templo del Cerrito de Guadalupe, la cual empezó siendo una sencilla capilla y después se solicitó la reconstrucción entre 1893 y 1903, siendo el propietario del terreno y el que financió toda la obra de construcción don Marcelino López Lezama, el cual fue apoyado por el sacerdote Rafael Policanti y la población, terminando la obra en 1908,
Dicha obra fue donada al pueblo y desde 1940 se sube a visitar a la Virgen y tomar misa, acostumbrándose con el tiempo un recorrido nocturno y un día de campo entre el 11 y 12 de diciembre.